Es nuestra encuesta de hoy, encuesta de amor, y al otro extremo está el odio, la violencia, la guerra. Justamente de eso va la sección de hoy sobre qué habría pasado si. Juanjo, ¿qué imaginamos hoy? Pues hoy, querida Monse, vamos a imaginar qué habría sucedido con un hecho histórico que marcó el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Era el mes de diciembre del año 1941. La aviación japonesa atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Al día siguiente, Washington declaró la guerra al Japón y entró en la Segunda Guerra Mundial. Por eso nos preguntamos, ¿qué habría pasado si Japón no hubiera atacado Pearl Harbor? Pocos minutos antes de las 8 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa ataca por sorpresa y sin mediar declaración de guerra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde se concentra la flota de guerra de Estados Unidos en el Pacífico. Los aproximadamente 360 aviones de guerra japoneses que participan en el ataque apenas encuentran oposición y en 2 horas destruyen 13 buques de guerra y 188 aviones norteamericanos. El fuego nipón deja 2.400 muertos y daña seriamente el poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, consigue que el Congreso apruebe la declaración de guerra contra Japón. 4 días más tarde, Hitler declara la guerra a Estados Unidos, mientras espera que su invasión relámpago sobre la Unión Soviética culmine con éxito y que todo el continente europeo quede sometido a la ocupación alemana. Pero la inmensa capacidad de reacción del pueblo soviético y la llegada del invierno ruso hunden las previsiones del Führer, que muy pronto se encuentra con que el panorama de guerra ha cambiado. Gran Bretaña no ha sido aún derrotada. Las fuerzas alemanas no son lo suficientemente poderosas para mantener una ofensiva que abarca desde el Mar Negro hasta el Báltico, y Estados Unidos ya no es neutral. La formidable capacidad industrial norteamericana no solo va a permitir a Estados Unidos rehacerse en un tiempo récord, sino que va a cambiar el curso de los acontecimientos. Con Alemania derrotada en África y rechazada en el este, donde sucumbe al contraataque soviético, el golpe de gracia está por llegar. En junio de 1944, el ejército aliado, con Estados Unidos al frente, desembarca en Normandía en la mayor invasión por mar de la historia. Solo 2 meses más tarde, París es liberado tras 4 años de ocupación alemana. En Europa se empieza a escribir el penúltimo capítulo de la guerra. El 7 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición. La guerra solo sigue abierta ya en el escenario del Pacífico, donde Estados Unidos y Japón continúan luchando. Pero el 6 y el 9 de agosto de 1945, los norteamericanos lanzan 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que ponen fin, con un horror inimaginable, al mayor conflicto bélico de la historia. Pero, ¿habría tomado parte Estados Unidos en este conflicto sin el episodio de Pearl Harbor? ¿Fue solo un casus belli? ¿Qué habría pasado si aquella mañana de 1941, que los norteamericanos bautizaron como el Día de la Infamia, Japón no hubiera atacado a Estados Unidos? Bueno, pues para profundizar sobre este suceso contamos con Lluís Foix, periodista, exdirector de La Vanguardia, periódico del que además ha sido corresponsal en Londres y Washington, ha cubierto 7 guerras y ha enviado crónicas desde 82 países. También nos acompaña Emilio Sainz Francés, historiador, autor del libro de reciente publicación que tenemos aquí sobre la mesa, España entre la antorcha y la esvástica, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos. Y por último nos acompaña también Ferran Gallego, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de numerosos libros y ensayos sobre la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha, el fascismo y el nazismo. Muy buenas tardes a los 3, gracias por venir a nuestra cita de debate. Muy buenas tardes. Bueno, antes de abordar la pregunta que plantea hoy nuestro espacio y de especular con qué podría haber pasado, nos gustaría conocer en primer lugar cómo nos explicamos, ¿no?, aquel ataque por sorpresa de Japón a Estados Unidos, en qué momento se produce y por qué, y bueno, qué pretende con ello Japón. ¿Quién quiere empezar? Pues yo mismo. Hay que contextualizar que en el momento en el que se produce el ataque a Pearl Harbor, durante varios meses se ha
ha tenido lugar un contencioso, un tira y afloja entre Estados Unidos y el Imperio japonés en torno a China. Desde 1931 Japón ha intervenido militarmente en China, ha iniciado una labor de conquista y de invasión de China y una política de expansión en todo el extremo oriente asiático. Una expansión que amenaza el statu quo de la zona, amenaza al Imperio británico, al Imperio holandés y amenaza la presencia de Estados Unidos en la zona a través de las Islas Filipinas. Hay un momento en el que el Imperio japonés llega a la conclusión, sus altos mandos, de que dentro de ese fatalismo que define en cierto sentido el modo de ser japonés, de que si tenemos que librar una guerra con Estados Unidos, y parece obvio que la tenemos que librar porque se oponen a nuestra política en Asia, ahora es el mejor momento para hacerlo. Y tenemos que hacerlo, si no por absoluta sorpresa, sí utilizando la ventaja que ahora mismo tenemos, que sabemos que perderemos en muy pocos meses, porque somos conscientes de que el potencial estadounidense es a la larga muy superior al nuestro. Fran Gallego. Sí, yo creo que completando lo que se planteaba antes, me parece que estoy totalmente de acuerdo. Hay que pensar que eso se produce en el marco de unas alianzas de Japón con las potencias europeas, especialmente Alemania, que estaba librando una guerra en una zona importante para Japón, como era la zona de la Unión Soviética, que llegaba también, evidentemente, que era una potencia asiática. Y el día 1 de julio de 1941, a los 3 semanas de haberse iniciado el ataque a las pocas semanas, ¿no? 3 semanas de haberse iniciado el ataque alemán a la Unión Soviética, Ribbentrop propuso a Japón que colaborara con los alemanes atacando la zona siberiana, ¿no? Y entonces Japón dijo que no, que lo que le interesaba era el sudeste asiático, y con lo cual puso las cartas sobre la mesa diciendo que el interés de Japón era crear un gran imperio asiático y que fuera a buscar las materias primas que se encontraban en las Indias orientales holandesas, que se encontraban en Filipinas, especialmente caucho, estaño, pero también petróleo, porque hay que tener en cuenta que Japón, sin materias primas, le pasaba algo parecido a Alemania. No podía sostener una guerra moderna, que le faltaba eso. Por tanto, el choque era inevitable, pero en el marco de lo que era, creo yo que es importante destacarlo, también lo que estaba sucediendo en una Alemania que en ese verano-otoño del año 41 está teniendo numerosos éxitos en el frente ruso. Estados Unidos está apoyando desde el mes de agosto de 1941 a la Unión Soviética con pertrechos, está ya entrando en guerra, por eso los submarinos alemanes atacan barcos mercantes e incluso barcos de guerra norteamericanos en el Atlántico y también en el Mediterráneo, y por lo tanto no tenemos que pensar solamente Estados Unidos-Japón, sino también lo que es la guerra europea, que involucra también a Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que añadiendo a lo que han dicho los dos profesores, Emilio y Ferran, yo creo que me gustaría resaltar que aquí hay un hilo conductor que es lo que Hitler lo utilizó, es decir, la expansión del espacio vital. Es decir, hacen falta territorios. Alemania, si quería tener un imperio, necesitaba espacio. Y lo buscaba bien porque había alemanes en la tierra de los Sudetes o en el Volga, o finalmente lo buscaba porque quería invadir Francia por las buenas y apoderarse de Inglaterra también. Y esto también ocurre en el imperio japonés. Es decir, el imperio japonés necesita espacio vital para sobrevivir y ser una gran potencia. Y entonces yo diría que en el caso de Alemania hay el Weltranz, no lo sé decir en alemán, pero no recuerdo. El espacio vital, además con una... Exactamente. Con una cosa que es especialmente más notoria en Alemania, que es la superioridad de la raza, ¿no? Que los alemanes tenemos el derecho, el deber y la obligación de dominar el mundo, ¿no? Y en Japón ocurre algo parecido, no tanto en nombre de una raza superior, que también, pero también, es decir, nosotros somos los que podemos gestionar para el bien de Japón y para el bien de Asia mejor esta parte del mundo. Y entonces se produce toda esta, digamos, esta concomitancia de ideas o este parecido de ideas, que es lo que hace que las dos operaciones imperiales
o del Tercer Reich en Alemania sean muy perversas y sean absolutamente nefastas, porque no podían triunfar. No se podía triunfar en nombre de la superioridad de un pueblo ni en nombre de la superioridad pues de una isla, en este caso, que quería invadir toda Asia. En China hoy todavía, cuando van japoneses, ya sea a jugar a fútbol o ya sea pues en operaciones industriales, tienen una gran frialdad al recibirles. ¿Por qué? Porque los japoneses hicieron muchas destrozas en China. Hace poco se estrenó una película de los 300.000, creo que fueron, chinos sacrificados en Nankín. Es decir, que había en el mundo de los años 30, había esta idea de dominio del territorio para sobrevivir o para vivir mejor, como en el siglo XIX había la idea de colonizar tierras por motivos filantrópicos, por motivos religiosos, por motivos comerciales, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está en juego, y como ya han dicho mis compañeros, yo creo que Estados Unidos era un estorbo para que ellos pudieran hacerlo en el sudeste asiático, ¿no? Claro, no, a vista de los acontecimientos, bueno, está claro que hay una cara y una cruz, ¿no?, en la actuación de Japón en Pearl Harbor. Por un lado, la operación en sí parece algo preparado minuciosamente y resulta un éxito absoluto. En cambio, sorprende que los japoneses no conozcan el verdadero potencial de Estados Unidos e infravaloren su capacidad de respuesta. ¿Cómo se explica esto? El problema es que yo creo que lo conocen, y lo conocen muy bien. Saben que ese poder militar estadounidense, que ya es abrumador, en todo caso va a ir en aumento. Y que el poder japonés no puede ir en aumento en la misma proporción porque necesita las materias primas cuya obtención los propios Estados Unidos están coaccionando. Con lo cual, como dice un refrán anglosajón, lo antes que hagamos la guerra mejor. No es que ahora tengamos grandes posibilidades de victoria. El propio almirante Yamamoto dijo: podemos combatir con Estados Unidos al máximo de nuestra capacidad 6 meses. Después, en cierto sentido, era el sálvese quien pueda. No expresado de manera tan dura, pero todos sabían que era una guerra prácticamente kamikaze en su propia concepción. Lo que pasa es que, presentando al emperador el mejor escenario posible, pues había una posibilidad de victoria, pero esa victoria se basaba en el hecho de expulsar a los americanos del Pacífico en 6 meses y utilizar el tiempo que necesitasen los americanos para recuperarse, para ellos mismos construir, a base de las nuevas materias primas que se obtuviesen, como se ha indicado, en Filipinas y en otros territorios, un mayor potencial. Pero era una guerra a la desesperada, y en cierto sentido el ataque busca ese golpe de efecto y sobre todo ese golpe militar de ganar unos cuantos meses contra ese abrumador potencial americano. Y hay que decir que Yamamoto demostró que tenía una capacidad de predicción espectacular, porque será para su suerte personal. Excepto para su suerte personal, que sería 6 meses más tarde, en la batalla de Midway. La semana que viene se conmemorará el aniversario, cuando, por una serie de factores fruto de la más pura casualidad, Japón pierda sus portaaviones de primera línea y quede claro que a partir de entonces va a luchar la guerra a la defensiva. 6 meses. Sí, yo creo que hay un elemento claro, aquello de decir, si lo conocían, ¿por qué atacan? Pues casi, pues precisamente por eso, ¿no? Porque sabían que Estados Unidos había dado muestras que era solidario con la tarea que estaba realizando pues Gran Bretaña luchando sola con Alemania en aquel momento. Se había producido una conferencia en Terranova importante en el mes de agosto, en la cual Estados Unidos había señalado, Roosevelt había señalado, que en caso de que los japoneses llegaran a tocar Filipinas o Malasia o lo que hoy es Indonesia, ellos entrarían en conflicto en aquel momento. Hay que tener en cuenta también que en el mes de julio, creo, cuando se invade por parte de Japón Indochina, los Estados Unidos deciden el embargo de petróleo sobre Japón, con lo cual Japón tenía petróleo, reservas de petróleo para tirar a lo mejor un par de meses. Un par de meses después, Japón sencillamente se encontraba sin posibilidad, que es en buena medida lo que le pasa a Alemania, no tenían reservas para una guerra moderna, materias primas, gasolina, para una guerra moderna. Y por lo tanto, esa aparente prisa era, además, porque nosotros no estamos, quizá tenemos una visión también que no se corresponde con la verdad. Japón es un
país extraordinariamente moderno. Nosotros tenemos una imagen del japonés muy tradicionalista desde el punto de vista ideológico, pero es un japonés al mismo tiempo muy desarrollado desde el punto de vista técnico, e incluso desde el punto de vista ideológico son personas que están en perfecto conocimiento de lo que se enseña en las universidades europeas. Hay una escuela hegeliana en Okinawa, son personas con una preparación no solo técnica sino incluso intelectual muy potente, y eso les hace pensar que ellos son los que van a liberar a Asia de lo que ha sido Asia hasta aquellos momentos, que ha sido una colonia de los países occidentales. Hay un discurso de emancipación asiática por parte de Japón liderando, ¿no? Pero claro, liderando y esclavizando a los pueblos inferiores, coreanos, chinos, dentro del territorio. Pero de todas formas hay ese discurso de una Asia unida bajo la égida bajo el liderazgo de Japón frente a los diablos. Pero yo decía esa idea que tenemos equivocada de presentarlos como unas personas que, y lo vemos también en películas, que prácticamente atacan de una forma suicida, lanzándose sobre ametralladoras americanas que los matan a todos, mientras los japoneses van con fusiles de un solo tiro y consiguen herir a algún que otro americano. Bueno, yo creo que eso no funciona así. Cuando uno ve realmente la potencia de fuego que tiene Japón cuando se inicia el conflicto. Japón tenía 11 portaaviones, Estados Unidos tenía 3. Japón tenía una cantidad, tenía el avión, el Zero japonés, era el mejor avión de caza que en aquellos momentos había, frente a un ejército norteamericano que era muy poco potente. Seguramente en una batalla de tierra los Estados Unidos habrían perdido frente al ejército japonés en territorio norteamericano en el mismo 1941, y cuando vemos cómo arrasan al ejército británico los japoneses en pocas semanas, cómo toman Singapur, yo realmente, es que como sabemos que perdieron, nos da la impresión de que tenían que perder, ¿no? Y las guerras pues, no se ganan ni siquiera no teniendo la razón. Como decía Napoleón, las guerras se ganan con 3 cosas: con dinero y con dinero. Y entonces yo creo que esa imagen que podemos tener de que, como sabemos que la han perdido, tenemos la ventaja de la perspectiva, pero a veces esa perspectiva nos indica un determinismo retroactivo, ¿no? Como decía Ramón Arón, que es, tenían que perderla. Una persona instalada en enero, en febrero de 1942 en el sudeste asiático, estos es que arrasan por donde pasen y los otros salen corriendo, ¿no? Pero o sea, esto es la imagen. También, si me permitís, se da la paradoja que las democracias en los años 30 estaban, no diré que peor que ahora, pero estaban muy mal. No tenían armas, estaban... pero la democracia tiene estas cosas que cuando dicen vamos a actuar, actúan y actúan con mucha fuerza. Había en Estados Unidos todavía el ambiente aislacionista, no diré de la doctrina Monroe, pero sí un ambiente aislacionista que recordaban todavía las grandes bajas que se habían producido en la Primera Guerra Mundial, que había acabado pues el año 18 y que por cierto acabó de mala manera para Estados Unidos en el sentido diplomático, que la gran aportación de Estados Unidos en el Tratado de Versalles, en la Conferencia de Versalles, pues no es ni siquiera aprobado por el Senado americano, ¿no? Y el señor Woodrow Wilson, que era el gran hombre pues que trajo la autodeterminación de los pueblos, que hizo las fronteras nuevas en Europa, pues en su propio país no se lo reconocen. Y yo creo que antes el doctor Gallego lo ha dicho, ¿no? En el sentido de que hay la reunión de agosto en Terranova, no está decidido que Roosevelt entrara en guerra, porque una de las cosas que decidía Churchill cuando empezó la guerra, allá en su residencia de Chequers, un día, dice en sus memorias, o su médico, no me acuerdo quién, le dice: ¿a usted qué es lo que más le gustaría en la vida, señor Churchill? Dice: a mí lo que más me gustaría en la vida sería descolgar el teléfono y hablar con el presidente Roosevelt sin intermediarios. Es decir, que Roosevelt no estaba para entrar en guerra en Europa porque el país no lo estaba. Y entonces aquí hay un misterio que es cuando él dice el día de la infamia, y cuando el Congreso, el Senado, todo el Capitolio, todo el Congreso americano, excepto una señora, que me recordaba antes Emilio, que fue la misma que en la guerra del 14 también se opuso, todo el Congreso apoyó la guerra. Pero entonces yo creo que al romperse, es decir, cuando despierta un país libre y tiene un motivo justo para despertar, es muy temible. Y esto ni Hitler ni el Imperio japonés lo tuvo en cuenta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, yendo a una cosa que nuestra audiencia la recordará porque es de hace 2 días? ¿Por qué se ha perdido la guerra en Irak y por qué se va a perder, a mi juicio,
que esto todavía no ha pasado, la de Afganistán, porque el motivo no es justo. Es decir, y entonces lo que vimos en los años 30, y la historia nos lo demuestra, los estrategistas españoles ya empezaron con la guerra justa y tal, pero es que la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón bombardea Pearl Harbor, sabe que Estados Unidos va a despertar. Lo que no saben es que va a despertar con tanta unanimidad ni con tanta fuerza. Y por último, claro, ¿cómo se explica? Porque lo hemos visto en las películas y tal. ¿Cómo se explica que los 3 portaaviones que antes mencionaba que no estaban en Pearl Harbor, o sea, claro, que destruyen 17 o 18 barcos de guerra, pero no los portaaviones? Y luego tardan 6 meses los americanos en reponerse de aquel susto, hasta que luego entran y luego decirlo todo. Acaban por una cosa, con una acción que a mí me parece muy, muy, muy lamentable, que es lo que ocurrió, no solamente el bombardeo de Tokio, sí, sino que lo que ocurrió el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945, depositando o arrojando la primera bomba atómica en la historia de la humanidad. Y esto para mí es un día muy triste, porque nadie me puede asegurar que esto no va a ocurrir otra vez. Centrándonos en Pearl Harbor, sobre los motivos que históricamente han llevado a Estados Unidos a tomar parte en conflictos armados, se cierne siempre una sombra de sospecha, ¿no? El hundimiento del Maine en 1898, que provocó la guerra entre Estados Unidos y España, el hundimiento del Lusitania, lo diré bien, Lusitania, en 1915, que llevó también a los norteamericanos a la Primera Guerra Mundial. ¿Creen que Pearl Harbor fue un casus belli? Para Estados Unidos lo fue, y Roosevelt ya había declarado unos pocos meses antes que lo mejor, él, cuando ya decidió apostar por la entrada en la guerra, como todo lo que hacía Roosevelt, siempre dentro de una velocidad Roosevelt que era muy particular y que ponía muy nerviosos a sus asesores militares, a su secretario de Estado, era entrar a través de una provocación. Para empezar, porque al pueblo había que convencerle de la necesidad de entrar en la guerra, y como se ha comentado, el sector aislacionista en la población y en el entramado político americano era tremendamente poderoso. La pregunta de por qué esos portaaviones no estaban en puerto se ha especulado incluso cinematográficamente en la magnífica película Tora, Tora, Tora. Es significativo que lo fútil que es, en cierto sentido, hasta cierto punto, y salvando las distancias, el bombardeo de Pearl Harbor, que el bombardeo no solamente destruye una enorme cantidad de barcos convencionales, no portaaviones americanos, sino que destruye la utilidad de esos barcos. Pearl Harbor demuestra que el barco de guerra del futuro es el portaaviones, junto con el submarino. Y el propio almirante Yamamoto se da cuenta de que hemos conseguido una victoria en cierto sentido de papel, porque hemos destruido muchos barcos, pero con nuestra propia victoria hemos demostrado que solamente hay unos barcos que son útiles, que son los portaaviones. Nos queda un minutito para cerrar con 3 pequeñas conclusiones, me gustaría. Vamos a jugar con la imaginación. ¿Qué habría pasado si no hubiera sido bombardeado Pearl Harbor? Pues seguramente que habría habido otro casus belli, porque de hecho se estaba, pero que podía haber sido, por ejemplo, la invasión de Filipinas por parte de los japoneses, que era lo que se produce inmediatamente después. Yo creo que de no haberse producido el asalto a Pearl Harbor, que formaba parte de una operación que era asaltar Pearl Harbor, bloquear a Estados Unidos e inmediatamente asaltar aquello que Estados Unidos decía que era intocable, que era Filipinas e Indonesia. Se habría atacado Filipinas y Estados Unidos habría entrado en guerra. Yo creo que era una guerra prácticamente inevitable. Es curioso pensar, pocos meses antes, el príncipe Konoe, primer ministro hasta pocos momentos antes del bombardeo de Pearl Harbor, promueve una iniciativa para tener un encuentro con el presidente Roosevelt. Una iniciativa que, aunque es muy complicado que obtenga éxito, cuenta con el aval personal del emperador, que es una figura central en la política japonesa. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué hubiese pasado si se encuentran los dos? Mira. No, yo lo que habría pasado es que durante un tiempo los japoneses habrían dominado parte de Asia, pero China es demasiado importante, demasiado grande, demasiado poblada para poder ser dominada por una isla que él tenía poder militar, pero no suficiente para derrotar a China. Señores, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por haber venido a Para Todos Lados. Hay que decir, el que esté libre que de pecado, ¿no? Que tire la primera piedra.